El filósofo rumano Émile Cioran observó que vivimos en una sociedad que teme enfrentar los aspectos oscuros de la existencia, como las enfermedades que preferimos ocultar en hospitales y la muerte, de la que evitamos hablar. No obstante, Cioran no rehuía de estos aspectos incómodos. Al contrario, consideraba la miseria, el dolor y el sufrimiento como temas centrales en sus escritos. Irónicamente, esta inmersión en la desesperación fue lo que lo salvó, refiriéndose a su escritura como un suicidio pospuesto. Este video pretende adentrarse en la obra de Cioran, iniciando con su primer libro, En las alturas de la desesperación. Comprender su trabajo fue un reto debido a su estilo aforístico y poético, y tal vez por la profundidad de sus ideas. Leí varias veces el libro junto con El inconveniente de haber nacido, que me gustó más. Mi dificultad al intentar representarlo fielmente en un video quizás se deba al desafío de capturar la coherencia de sus múltiples temas. Aún así, mi posible fracaso es una razón válida para ver este video. Además de delinear algunas de las ideas de Cioran, como la futilidad de buscar la felicidad y la profundidad de la desesperación, el filósofo rumano veía el fracaso como algo hermoso. Aunque En las alturas de la desesperación es una obra filosófica, Cioran también criticaba la filosofía porque no creía que el verdadero valor de la vida residiera en lo intelectual o racional, sino en la confrontación con la existencia en su forma pura. Escribió que la angustia es más importante que los juegos intelectuales superficiales y que un grito de desesperación puede ser más revelador que un pensamiento elaborado. Podríamos llamar a Cioran un antifilósofo, aunque probablemente no le agradaría esa etiqueta. La existencia, según él, no debe ser categorizada, sino experimentada en su total liquidez. Cioran escribió su primer libro a los 20 años y admitió que el acto de escribirlo le salvó la vida, pues le permitía lidiar con el sufrimiento de forma definitiva. A pesar de la oscuridad y el pesimismo de sus palabras, era sorprendentemente alegre en público, lo que desconcertaba a sus lectores. Tal vez su profunda apreciación de la vida residía precisamente en que no eludía sus aspectos más oscuros. Para Cioran, escribir era una experiencia catártica, una forma de procesar su desesperación en lugar de huir de ella o fingir que no existía. Describía la creatividad como una salvación temporal de las garras de la muerte. No veía la desesperación como algo a evitar, sino como una parte integral de la vida humana. Observaba la inmensa profundidad de la desesperación, considerando cualquier forma de felicidad como superficial y efímera. Sus escritos carecían de coherencia deliberadamente. No le importaba la contradicción. Lo que contaba para él eran los picos de su sufrimiento y los momentos sublimes de consciencia que lo hacían lírico. Los escritos de Cioran eran puros y profundos porque reflejaban su experiencia vivida, a diferencia de los escritos que nacen del intelectualismo. Argumentaba que nos volvemos líricos cuando no podemos expresar nuestra interioridad con medios comunes, como cuando somos prisioneros del amor. Decía que muchos de nuestros esfuerzos buscan la felicidad, pero para él, este objetivo es inútil debido a la fugacidad de la felicidad y a la negación de los aspectos más oscuros de la vida. La humanidad ha construido complejas estructuras para evitar el dolor y lidiar con la desesperación, como la religión, los sistemas morales y éticos, e incluso la filosofía. Cioran rechazaba estas estructuras porque consideraba que evitaban o asignaban un falso sentido al sufrimiento. Creía que utilizar la racionalidad y la ética para mitigar nuestras emociones es vivir a una temperatura normal de la vida. El estoicismo, por ejemplo, intenta reducir las pasiones que impiden experimentar el estado eudaimónico, pero para Cioran, estas pasiones son lo que hace la vida digna de ser vivida. Según Cioran, la felicidad es transitoria y superficial comparada con la profunda desesperación que sentimos al reflexionar sobre nuestra existencia. Vemos la felicidad como un velo que ocultamos sobre las partes desagradables de la vida, pero rápidamente debemos encontrar otros velos para reemplazarlo, entrando en una rueda de hámster que nos aleja de la realidad inevitable del sufrimiento. La búsqueda de la felicidad se convierte en una distracción y no en un objetivo realista, mostrando nuestro descontento con la vida tal como es.
Cioran profundiza en el absurdo como una de las principales causas del sufrimiento humano. Creía que la vida no tiene sentido. Cualquier esfuerzo por encontrarlo es inútil. Escribió: para los animales la vida lo es todo. Para el hombre, la vida es un signo de interrogación. Pero esta falta de sentido no es un motivo para morir, sino para vivir. Sus ideas sobre el absurdo se asemejan a las del absurdismo de Albert Camus. Ambos observaban que, aunque la vida es inútil, los seres humanos buscan sentido, una discrepancia absurda. En lugar de simplemente vivir, nos preguntamos sobre el propósito de la vida y otros temas existenciales. Las estructuras mencionadas intentan dar respuestas a estas preguntas. El cristianismo ve el propósito en seguir a Dios, el estoicismo en la virtud y el budismo en escapar del sufrimiento. Pero Cioran y otros filósofos como Camus, Nietzsche y Schopenhauer consideraban estas respuestas cuestionables, quizás inventadas por los humanos para llenar un silencio universal respecto al sentido de la vida. Este silencio es la única verdad para Cioran, la realidad de que no hay respuestas. La vida es absurda y somos un accidente cósmico sin valor. Intentar responder estas preguntas es en vano. Cioran es un nihilista que abogaba por vivir la vida cruda y sin filtros. Normalmente el nihilismo va de la mano con la desesperación. Reflexionar sobre nuestra existencia sin sentido puede provocar angustia, desesperanza y deseos de acabar con la vida. Cioran lidió constantemente con estos sentimientos. Sus escritos se centraban en los aspectos oscuros de la vida, como si se regodeara en la miseria. No rehuyó de la desesperación, ni siguió sistemas para escapar de ella, sino que la aceptaba plenamente. Valoraba profundamente la experiencia del sufrimiento, ya que creía que decía mucho sobre la condición humana. Cuando realmente miramos el sufrimiento, vemos la vida como es. Al confrontar nuestro sufrimiento, aprendemos sobre nosotros y los demás, especialmente sobre lo que muchos ocultan toda su vida. Negamos el sufrimiento, pero eso no significa que no esté ahí. Está ahí, y en el fondo lo sabemos. Cioran se preguntaba qué pasaría si las personas pudieran mostrar abiertamente su sufrimiento en sus rostros. Probablemente nos cubriríamos la cara al hablar, y la vida sería verdaderamente imposible si todos los sentimientos se expresaran visiblemente en nuestras facciones. Mientras leía a Cioran y su fascinación por la desesperación, no pude evitar recordar mis propios momentos de profundo sufrimiento y soledad. Recuerdo días en los que el tiempo se desvanecía mientras observaba el mundo pasar desde la ventana, sintiéndome incomprendido y desconectado. Esos momentos creaban una distancia entre yo y el resto del mundo. Aunque el dolor emocional era real, también había una claridad. Estos momentos de introspección y comprensión forzada sobre mi dolor me ayudaron a entenderme mejor y apreciar la belleza de esos tiempos en retrospectiva. Quizás mi dificultad para entender muchas de las palabras de Cioran no fue un gran problema, porque en varias ocasiones sentí el dolor que él intentaba transmitir. Muchas de las experiencias que describió me eran familiares, y no soy el único que ha caído en las alturas de la desesperación. He reflexionado sobre si soy un masoquista por anhelar esos momentos de profunda desesperación. Sin embargo, no es la alegría de esos momentos lo que persiste, sino la intensidad de la experiencia, la profundidad del sufrimiento, que deja una impresión duradera en mi memoria. ¿Podría mi vida ser más feliz sin esos momentos? Tal vez. Pero creo que depende de la relación que uno tenga con el sufrimiento y la felicidad, una relación que es única para cada individuo. Gracias por ver el video.